Gracias damos a Dios nuevamente, porque este es el tiempo donde nosotros tenemos esa palabra que necesitamos para poder llevar adelante aquellas cosas que tal vez hemos propuesto en nuestro corazón y muchas veces nos desganamos, nos desanimamos, pero cuando escuchamos la palabra empezamos a pensar de la manera que Dios piensa y a hablar de la manera que Dios habla, y entonces entendemos que nosotros también tenemos el idioma del cielo, que es el idioma de la fe. Y esta fe que rompe fronteras, que elimina paradigmas y que nos lleva a vivir experiencias extraordinarias, es la que la palabra nos inspira siempre. Por eso vamos a compartir la palabra de Dios. Es el tiempo de reconstruir aquellos que han sentido que todo se le ha derrumbado, que las cosas no han salido como ellos querían. Es el tiempo de empezar a reconstruir. Pero nosotros tenemos que saber cómo reconstruir, saber cómo llevar adelante las cosas. Por eso vamos a leer en el libro de Nehemías capítulo 1, desde el versículo 3 al 5, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, afrenta, y los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí nos encontramos con un Nehemías que estaba allí en el palacio del rey. Allí estaba en una ciudad donde las cosas estaban en calma, su posición realmente era buena, porque comía la comida del rey, bebía lo que el rey bebía. Este hombre era un hombre que ya tenía algunos años, era un hombre que ya tenía alguna experiencia de estar junto con el rey, pero él se preocupó ese día por su ciudad, se preocupó por su nación, y entonces le preguntó a una persona que venía de esos lugares de donde él vivía antes, desde Jerusalén, y le preguntó cómo estaba Jerusalén, cómo estaba la gente, cómo estaban las familias, y entonces las noticias que le trajeron realmente fueron malas. Qué tremendo es cuando nosotros esperamos que nos den alguna buena noticia de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros parientes o de los lugares donde nosotros conocemos, y nos encontramos que las noticias son todas malas. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, escuchando continuamente noticias malas de las ciudades de donde tal vez nosotros fuimos oriundos, de los lugares donde nosotros frecuentamos, donde hicimos amigos, donde tenemos parientes, donde tenemos alguna persona conocida, y ahora todo lo que nos vienen y nos dicen, todo es calamidad, todo es dolor, todo es angustia, todo es un pesar continuo en la vida del hombre y de la mujer que está continuamente desanimándose por las cosas que escucha y por las cosas que ve. Es el tiempo donde nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a determinar que las cosas sucedan en nuestras vidas. Si vos estás teniendo problemas porque te han dicho, mirá, tu pariente allá está con alguna enfermedad, o está en una necesidad económica, o está pasando algún mal, y no puedes acercarte y no puedes hacer nada, muchas veces eso nos bloquea y no nos da la oportunidad de poder pensar, organizar o aún hacer algo como para poder ayudar. Y tú dirás, pero no podemos hacer nada, no podemos viajar, no podemos entrar, no podemos salir, nos limitan a nosotros, estamos limitados en todo, pero aún a pesar de todos esos límites que están a nuestro alrededor, siempre hay una salida cuando nosotros buscamos en Dios. Nosotros debemos de expresar esa tristeza, y claro que sí. Entonces, ¿cómo yo expreso la tristeza? Y muchas veces cuando tenemos malas noticias, nosotros lloramos, otras veces nos congojamos, otras veces tenemos debilidades como las de flaquear, como las de desanimarnos de manera que no tenemos ya fuerza alguna para continuar, nos deprimimos, nos agarra depresión. Estas cosas pueden pasar, y claro que sí, somos seres humanos.
Pero tú dices, pero yo soy cristiano, pero yo soy un hombre que puedo enfrentar las cosas. Mira, cuando vienen las malas noticias, todos podemos llorar, todos podemos tener un lamento, un dolor. Aún el mismo Jesús, frente a la tumba de su amigo, dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Y Jesús lloró sabiendo lo que venía, no solamente viendo lo que sucedía. Y nosotros muchas veces estamos viendo lo que sucede, pero no sabemos lo que va a venir después. Entonces, si Jesús lloró y si hubo hombres y mujeres como Elías, hombres como Elías que allí se deprimieron frente a las circunstancias que estamos viviendo, como mujeres frente a la tumba o frente a la muerte de Jesús, allí antes de la resurrección, estaban deprimidas, decaídas, doloridas. O sea, que todos en algún momento podemos pasar por esa tristeza, podemos pasar por ese desánimo. El problema es que no nos tenemos que quedar mucho tiempo allí. No nos podemos quedar toda la vida en la misma situación. Hay personas que viven una vida de tristeza, hay personas que viven una vida de desánimo, una vida que no puede proyectar, que no puede llevar a cabo situaciones que quisieran tal vez otros verlo o otros participar para ayudarle en lo que pudieran para que esta persona salga de esa situación. Por eso muchas veces nosotros recibimos una mala noticia, nos sacude la tristeza, empezamos a divagar y empezamos a pensar cosas malas, empezamos a ver todo lo negativo. Aquí estaba Nehemías en esa situación. Nehemías estaba en un lugar de comodidad, Nehemías estaba en un lugar donde realmente estaba bien, estaba comiendo de la comida del rey, bebiendo de la bebida del rey, como dijimos al principio, pero también vivía en ese lugar. Entonces Nehemías era una persona que realmente no tenía demasiados problemas a simple vista. Pero cuando nosotros, aunque no tengamos problemas, vemos a las personas que amamos en problemas, entonces en realidad los problemas también se hacen nuestros. Tal vez tú no tengas problemas aparentes en este momento, pero conoces de parientes, de amigos y de situaciones que están pasando las personas y esas cosas te ponen triste. Te ponen triste a ver a los niños desamparados en necesidad, te pone triste a una persona ya de edad que no le alcanzan los recursos para poder sostenerse, para poder vivir en esta vida más cómodamente, trabajando toda su vida, y ahora en los tiempos donde tendría que estar tranquilo, jubilado, en un tiempo donde tendría que estar descansando, está pasando algunos de los problemas que traen las necesidades de esta vida. Entonces, estas cosas claro que nos preocupan y estas cosas claro que nos entristecen, pero esto no tiene que ser para siempre. Tenemos que ver qué podemos hacer en esta situación. Aquí Nehemías no se podía mover del lugar donde estaba. Esta era la realidad. No había un momento que él pudiera tener la oportunidad para salir de ese lugar y ayudar en algo a la gente que tanto necesitaba. Y tal vez estés pasando esa situación. Quieres ayudar a las personas, quisieras hacer algo para cooperar, tanto con alimentos o tanto con ayuda física con las personas, para ayudarles en la situación que están pasando, pero no puedes hacer nada. Entonces, esto es el momento donde nosotros tenemos que saber que esta tristeza también pasará. Esta tristeza tiene que ser algo que va a quedar atrás. ¿Y cómo sé que puedo llegar a lograr salir de este asunto? Está en vos la necesidad de buscar donde tienes que buscar y de hacer lo que tienes que hacer. Y Dios te dará la confianza y la fortaleza que tanto necesitas para salir del problema en el cual te encontrás. Esto es lo que vos tenés que ver, que Dios siempre tiene una salida, aunque nos encontremos encerrados en un cuadrado y aunque nos digan que no vamos a poder lograr hacer nada en las situaciones que se encuentra el país, la ciudad, el barrio, el trabajo, la fuente laboral que tenés. Esto es lo que nosotros muchas veces tenemos que decidir.
qué hacer, quedarnos con el problema o buscar soluciones a estas situaciones que estamos enfrentando. ¿Cómo buscamos situaciones? Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios para encontrar lo que necesitamos y salir de esta situación. La angustia pasará, Dios cambiará esa tristeza por gozo, dice la palabra de Dios. Él pondrá tu lamento en baile, dice la palabra de Dios. Él traerá fortaleza en medio de tu debilidad, te levantará de donde has caído. Él tiene palabras maravillosas que se cumplirán en nosotros cada vez que nosotros por fe la declaremos. Y entonces cuando declaremos la palabra de Dios, veremos con nuestros ojos lo que declara en nuestra boca. Por eso esto es lo que vos y yo tenemos que comprender y entender, que Dios tiene algo para mostrarnos. Entonces, en la búsqueda de Dios sabemos que encontramos la bendición. ¿Qué es la bendición? Es la manifestación del poder glorioso de Dios para hacer lo imposible posible. La bendición rompe maldiciones, la bendición cambia y transforma al hombre y a la mujer conforme a la voluntad de Dios. Dios mismo bendice a personas, bendice a familias, bendice a generaciones, bendice a ciudades, bendice a naciones. Dios quiere bendecirnos, pero debemos de buscar, porque la búsqueda de Dios es lo que entendió este Nehemías que tenía que enfrentar. ¿Por qué? Porque él, ya les digo, como estábamos hablando, vivía cómodamente, había una necesidad, él no se podía mover, él no podía decir, bueno, me voy de viaje, voy a visitarlo, voy a ver cómo les ayudo. Él no podía hacer ninguna de esas cosas, pero algo sí hizo Nehemías, él buscó de Dios. ¿Y cómo buscó Nehemías de Dios? Dice la palabra de Dios que buscó con lloro, con quebranto de corazón. Dice que Nehemías allí oró y ayunó. Nehemías puso delante de Dios su vida, puso delante de Dios sus peticiones, puso delante de Dios todas aquellas cosas que quería ver cambiadas y quería ver transformadas. Nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo en el mundo entero, pero asincérate delante de Dios. Estás buscando de Dios, estás orando. Estás llorando y clamando por aquellos que están pasando tanta necesidad, por aquellos que han perdido familiares queridos, por aquellos que están teniendo ahora que enfrentar a este virus y en su familia lo único que se escucha es la palabra de enfermedad, de dolor, de angustia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es el tiempo donde nosotros nos tenemos que poner delante de la presencia de Dios. Es el tiempo donde nosotros tenemos que buscar la bendición, pero esta bendición hay que encontrarla en Él. No podemos encontrar esta bendición en todas las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino en aquellas cosas que hacemos delante de la presencia de Dios. Entonces Nehemías entendió que esto iba más allá de sus fuerzas, más allá de su intelecto, más allá de todo lo que él podía hacer. En esto tenía que intervenir Dios. Y tengo una noticia para vos. En esto también que estamos viviendo y estamos pasando tiene que intervenir Dios. Es Dios el único que puede transformar y cambiar toda la situación que estamos viviendo. Es Dios el mismo que puede hacer milagros y sanidades. Es el mismo que puede parar con este virus y empezar a vivir una vida conforme a los planes divinos. Es el tiempo de humillarnos, es el tiempo de reconocer, es el tiempo de ir a su presencia. Aquí Nehemías más adelante vas a leer que reconoció a Dios, pero también reconoció su pecado, reconoció el pecado de su pueblo, reconoció la situación que habíamos vivido antes que suceda lo que estaba sucediendo. Él reconoció que todo lo que estaba pasando era por culpa de la desobediencia, de la falta de buscar de Dios, de no estar alineados con Él y de no cumplir con lo que Él les pedía. Entonces, no estamos muy lejos de esa verdad.
No estamos muy lejos porque muchas personas se han apartado y han salido de la presencia de Dios. Otros no quieren escuchar. Otros quieren vivir a su manera y no quieren hacer las cosas como Dios dice. Esto es algo que estamos viviendo. Hablamos de libertad, pero en realidad estamos viviendo un libertinaje. Hablamos que bueno, hacemos lo que queremos porque esto es lo que a mí se me antoja. Como si esto del antojo fuese una verdad para poder llevar adelante lo que nosotros queremos. Entonces acá nos damos cuenta que cada uno buscó su conveniencia, que cada persona miró lo que quería y desvió la mirada de lo que realmente valía la pena. Muchos dieron vuelta su cara a las cosas de Dios. Muchos no le quisieron oír. Otros no quisieron ni siquiera acercarse a lo que Dios estaba proponiendo, diciendo. Entonces esto es lo que nosotros muchas veces tenemos que reconocer. Hemos fallado. Hemos fallado como país, hemos fallado como nación, hemos fallado como hombres y mujeres en esta tierra y hemos hecho el mal. Muchas veces nos preguntamos si existe Dios, ¿por qué las guerras? Si existe Dios, ¿por qué las muertes? Y cuántas veces nosotros sabemos que las guerras son las organizaciones de hombres y mujeres que se atreven a querer desear o tomar egoístamente lo que no les pertenece. Esto provoca guerras. Las guerras son formadas por el hombre y no por Dios. Las muertes muchas veces son ocasionadas por los hombres y no por Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Nehemías reconoció sus faltas. Nehemías reconoció que no estaba haciendo las cosas delante de Dios bien. Y oró y ayunó y se arrepintió y se quebrantó delante de Él. Es el tiempo donde nosotros tenemos que buscar la bendición, pero la bendición de Dios la encontramos cuando nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos que hemos hecho las cosas mal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener nuestro corazón endurecido? ¿Hasta cuándo vamos a estar fuera de la voluntad de Dios? Nosotros tenemos que saber que Dios nos ama y Dios quiere soltar la bendición sobre nuestras vidas, pero esa bendición necesita de hombres y mujeres como vos y como yo que se pongan en la brecha. Como dice el libro de Ezequiel, busqué a alguien que se pusiera en la brecha entre mí y esta ciudad y no hubo quien estuviese, no había hallado a nadie. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Es el tiempo de orar, es el tiempo de ayunar, es el tiempo de buscar del rostro de Dios si queremos ver que esta bendición rompa con toda esta manifestación que está trayendo muerte, que está trayendo tristeza, que está trayendo dolor a todas las naciones. Gracias damos a Dios porque en Él seguramente vamos a encontrar el antídoto para que esto también salga de las ciudades y de las naciones. También nosotros tenemos que saber que reconocemos su poder, reconocer lo que Dios es, reconocer lo que Dios puede hacer. Es lo que nosotros le llamamos una acción de fe. En esta acción de fe, nosotros declaramos que si no está Dios en el asunto, no vamos a poder. Porque Dios nos tiene que equipar con todas las cosas necesarias y darnos todas las cosas para llevar a cabo el plan y el propósito que nosotros en Dios podemos hacer. Entonces Nehemías tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Nehemías? Ayudar, colaborar, reconstruir los muros que estaban derribados. ¿Y qué tiene que ver eso de reconstruir los muros, pastor? Los muros significaban algo en la vida de Jerusalén. Los muros era lo que protegía del enemigo a la ciudad y a todos los que habitaban allí. Entonces era de mucha importancia. Ya se había reconstruido el templo en los tiempos de Esdras. Ya habían tenido algunos vislumbres de manifestaciones de gloria y de presencia de Dios.
pero todavía no habían reconstruido los muros. Y esa era la misión que se había hecho cargo Nehemías, de reconstruir los muros. Pero para esto necesitaba materiales, para esto necesitaba que el rey aceptara su propuesta. Entonces el rey, al preguntarle a Nehemías lo que le pasaba, Nehemías le contó, y ahora el rey le dijo que necesitaba, que se tome los días que necesite para reconstruir aquel lugar y que vaya. Y entonces Nehemías le pidió que fuera el mismo rey que le diera cartas para pedir todos los materiales de paso que él necesitaba. ¿Y sabes lo que nos dice esta historia? Nos dice esta historia que Nehemías fue a aquel lugar, un hombre que era copero del rey, un hombre que estaba en palacio, pero estaba como un sirviente. Ese hombre volvió a Jerusalén. Allí trabajó en medio de la contrariedad. Allí trabajó en medio de la crítica. Allí trabajó en medio de una sociedad corrompida. Allí él tomó el recaudo de hacer de ese lugar lo que él creía que debía ser, una ciudad con los muros restaurados. Es el tiempo de restaurar los muros. Es el tiempo de Dios para tu vida y para mi vida. Tal vez había muchas cosas en tu vida que habían dado ventaja al enemigo por dónde entrar y por dónde salir en tus asuntos. Pueden ser laborales, pueden ser en asuntos familiares, pueden ser en proyectos y en planes, y te veías que nunca ibas a poder terminar porque lo que habías levantado se había derribado. Hay algo que tienes que saber. El enemigo se preocupó por derribar lo que Dios había levantado. Pero ahora nosotros nos vamos a ocupar de hacer la voluntad de Dios y volver a reconstruir todo aquello que estaba deshecho. Así que es el tiempo para nosotros, es el tiempo de Dios, es el tiempo de orar y de ayunar, es el tiempo de reconstruir, es el tiempo de poner ladrillo sobre ladrillo hasta levantar el muro. Dice la palabra de Dios que él tardó 52 días y no se detuvo. Y en esos 52 días él restauró las puertas y los muros de Jerusalén. Y esto, ¿sabés cuándo empezó a suceder? En el año 20 del rey de aquel entonces. En este 2020 nosotros lo vamos a terminar reconstruyendo los muros y no va a haber nadie que nos pueda detener, porque vamos a determinar, orar, buscar, estar en la presencia de Dios, creyendo que el poder de su gloria se manifestará y no habrá nada ni nadie quien pueda parar a aquellos que han determinado comenzar y terminar lo que Dios les ha entregado. Lo que Dios te ha entregado, eso mismo va a ser reconstruido. Tu familia va a ser reconstruida, tu matrimonio va a ser reconstruido, tu salud va a ser reconstruida, tu economía, tus proyectos y tus planes van a ser reconstruidos, porque Dios mismo te va a dar todas las cosas necesarias y te va a equipar con todas las cosas que vos estás esperando para hacer o comenzar lo que necesitas. Este es el tiempo de Dios y es tu tiempo y es mi tiempo. Por eso aquellos que amamos a Dios, aquellos que buscamos de Dios, aquellos que creemos en Dios, viviremos y experimentaremos los mejores días y más gloriosos, porque Dios mismo se encargará de hacer todas las cosas para que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Así que viene un tiempo de éxito para tu vida, y este éxito saldrá aún en medio de este problema o circunstancia que estamos viviendo. Gracias damos a Dios. Que la presencia del Espíritu Santo nos siga acompañando, porque Dios es fiel y con nosotros estará todos los días hasta el fin. Amén.
Vamos a estar orando y vamos a estar creyendo que Dios mismo, el mismo que te habló hoy, Dios mismo te ayudará en todas tus jornadas. Si estás mirando esta programación, si nunca recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es el día donde Dios hará lo que vos y yo necesitamos, tener una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde estás y ora conmigo. Amado Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón, entra en mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración de fe, si has repetido conmigo esta oración, queremos que te contactes con nosotros porque te queremos ayudar también en este crecimiento de una nueva vida en Cristo Jesús que reconstruirá todo lo que estaba derribado. Vamos a estar orando por las necesidades y vamos a estar creyendo que el poder y la gloria de Dios obrará en cada situación. Amado y glorioso Dios, creemos que la manifestación poderosa del Espíritu Santo ahora obrará en cada familia que ha perdido en este tiempo un ser amado. Ahora declaramos que habrá consuelo, que habrá en sus vidas fortaleza y en medio del dolor y de la tristeza no faltará la esperanza de reencontrarse nuevamente con los seres amados. Bendecimos la vida, Padre Dios, Señor, de aquellos que están padeciendo enfermedades, Señor. Declaramos hoy sanidades, el poder glorioso del Espíritu Santo en el nombre de Jesús obrando sobre cada familia, sobre cada persona, sanando los cuerpos, sanando las mentes, sanando los órganos, sanando los huesos, recorriendo sus cuerpos con ese poder glorioso que obra sanidad según el género de la enfermedad, según la manifestación de la enfermedad, la sanidad será hecha. Declaramos, Dios, que el poder de tu gloria obrará en los hogares, en las familias, reconstruyendo, sanando y saneando, Padre amado Señor, a cada uno de los integrantes. Todo lo que había traído divisiones, todo lo que había traído discusiones y pleitos, todo lo que había traído violencia, ahora es arrancado y deshecho en el poder de la gloria de Dios. Declaramos, Dios, que tu poder, Señor, obrará milagrosamente y veremos familias reconstruidas, restauradas en el nombre de Jesús. Padre Dios, bendecimos la vida espiritual de cada una de las personas que se habían desanimado, los que no oraban, los que no ayunaban, ahora tienen el tiempo, Padre Dios, para buscar de tu rostro. Este es el tiempo, Señor, de oración, de ayuno, de búsqueda, de romper, Padre amado Señor, las maldiciones y generar en Dios toda clase de bendiciones. Declaramos, Dios Señor, que en este tiempo veremos la gloria, la presencia y la manifestación de nuestro Dios y de todo su poder. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque es el tiempo de reconstruir todo lo que estaba derribado. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo y nos seguimos encontrando por este canal. Amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.